Y se confirma lo que ya habíamos dicho en este escenario. Colombia no va a cumplir con la regla fiscal en este año 2025. En la próxima semana, la autoridad máxima en materia de política fiscal, el CONFIS, seguramente tomará la decisión de activar la cláusula de escape de la regla fiscal. La regla fiscal para todos los colombianos es un instrumento que le permite a Colombia no desbordarse en deuda y no desbordarse en déficit fiscal. Pues bien, al activar la cláusula de escape, significa que el año 2025 Colombia no cumplirá con la regla fiscal. Eso significa que al cierre de este año 2025 muy seguramente tendremos el mayor nivel de deuda pública en la historia de Colombia y tendremos un nivel de déficit fiscal casi tan alto como el que tuvimos en el año de pandemia. Activar la cláusula de escape se realiza solo ante hechos extraordinarios. Se hizo durante la pandemia por razones obvias, pero en este caso no existe ninguna razón obvia para activar una cláusula de escape. La única razón, o las únicas razones, es que el gobierno ha sido incapaz de cumplir con el recaudo tributario en la forma apropiada. Tenemos cifras que han sido muy optimistas, excesivamente optimistas. Así sucedió en 2024, incluso con partidas de ingresos que no se iban a cumplir porque no tenían sustento legal. Estamos viviendo un escenario de país con derroche de gasto público. El exceso, el crecimiento de gasto público es desbordado en los últimos años en la historia de Colombia. El gobierno ha sido incapaz de recortar el gasto público, cuando se le ha dicho 1000 veces. Ha hecho congelamientos, pero los congelamientos no son suficientes, hay que recortar el gasto público. Y el gobierno, con esos mensajes de incertidumbre, de desconfianza, pues elevó el costo de la deuda del país. Y con ello hay menos espacio para la inversión productiva y social, menos espacio para educación, para vivienda, menos espacio para la cultura, menos espacio para acueductos. Lo que va a suceder próximamente con la presentación del marco fiscal es que tendremos la demostración del peor escenario en materia fiscal de la historia del país. Esto no son buenas noticias para el ciudadano de a pie, porque muy seguramente va a significar más tasa de cambio, más riesgo de inflación, menos espacio para que el Banco de la República baje las tasas de interés y contribuya a la reactivación económica. Va a significar un mayor costo del endeudamiento público y con ello menos espacio para la inversión productiva y social en el presupuesto nacional. Va a significar más incertidumbre, más desconfianza, lo cual generará menos atractividad para la inversión extranjera directa y aún para la inversión local. Creo que al final del camino, lo que nos debe llevar, lo que va a suceder, es que tenemos que pensar de fondo cambios estructurales en materia de las finanzas públicas. Y eso significa revisar también el exceso de gasto en nuestro país en este momento, recortar el tamaño del Estado, avanzar en modificar la estructura tributaria, acabar con las evasiones, con las exenciones también, en una alta proporción para generarle más recursos al país. Pero definitivamente lo que esto significa es que vamos a estar abocados a una gran emergencia en materia fiscal en el año 2026. Es urgente que el gobierno sea consciente de esta realidad y tome decisiones. No solamente activando esta cláusula de escape que claramente es una salida inapropiada a un mal manejo en materia de finanzas públicas, sino insistirle al gobierno, recorte el gasto público, genere más crecimiento económico y contribuya además con un ordenamiento en el manejo de las finanzas públicas a que el país no entre en una senda que no ha vivido hasta este momento de un deterioro en el manejo macroeconómico de la nación. Las calificadoras de riesgo muy seguramente rebajarán la calificación de riesgo país y con ello Colombia se volverá más incierto, con menos confianza. Las calificadoras de riesgo elevarán entonces la prima de riesgo país muy seguramente en los próximos meses. Mala noticia para la historia macroeconómica de Colombia y para el manejo de las finanzas públicas del país.